territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al presidente de la organización Justicia Vial, Guillermo Abad. Siempre nos ilustra con análisis técnicos, como el último a propósito del decreto ejecutivo 126, del incremento, la eliminación del subsidio indiscriminado al diésel y el incremento que ha habido de aproximadamente 1.80 a 2.80 el galón de diésel. Leíamos este informe, impacto del decreto ejecutivo sobre el sistema de transporte público en el Distrito Metropolitano y otras ciudades, y al menos dos conclusiones que queremos que nos explique Guillermo. El uno, se refleja en Quito la operación ineficiente de las cooperativas y compañías de transporte público de pasajeros, y lo otro, lo que se sigue esperando en Quito, ya van 2 años de la administración actual, la reestructuración de rutas y frecuencias y la implementación que permitiría reducir el costo operativo global y enfocar las compensaciones exclusivamente en tramos y horarios con evidencia del servicio efectivo y demanda real. A ver, ¿cuál es el impacto del decreto ejecutivo sobre la eliminación del subsidio al diésel? Guillermo, muy buen día. Muy buenos días, mi estimado Miguel, muchísimas gracias por la invitación, siempre un enorme placer poder conversar con usted. Primero quisiera mencionar que como Justicia Vial estamos totalmente de acuerdo con la eliminación de los subsidios al diésel, porque es un subsidio inequitativo y que ineficiente, lo que implica grandes pérdidas para el país. Lo que creemos que se puede mejorar es el cómo focalizar ese subsidio, en vista de que existe ya la tecnología para poder hacerlo casi de manera individualizada y con los kilómetros exactos que recorre cada unidad de transporte, y esto está debidamente establecido en la norma jurídica y se le considera como pago electrónico, y para eso existen sistemas que le permiten a la autoridad poder determinar con meridiana exactitud cuántos kilómetros recorre cada unidad. Ahora bien, en el impacto que tiene el incremento de los combustibles en la estructura de costos del transporte es del 8%. Ese es el peso que tiene el combustible dentro de la estructura de costos. Ahora bien, esto se potencia, este valor o este porcentaje se potencia porque las operadoras de transporte en ciudades como las de Quito, en las que tienen rutas que son gran parte de esas rutas son con pasajeros en vacío, como se le conoce, pues que convierte en una ruta ineficiente, y eso potencia el incremento del combustible. ¿Por qué razón? Porque está recorriendo kilómetros sin pasajeros y con un combustible incrementado, pues entonces va a generar un desequilibrio financiero. Pero ojo, el impacto se potencia por la ineficiencia de las rutas. Por eso es que se ha planteado no solo a nivel de Quito, sino a nivel nacional, la reestructuración de rutas que viene siendo hablada desde el año 2008, que se generó la norma jurídica, justamente para hacer rutas más eficientes y evitar tantos kilómetros recorridos en vacío, que lo único que hacen es incrementar el costo de operación. Entonces creo que ahí tenemos un primer punto que hay que observar, que es un incumplimiento a la norma, y el segundo punto, el que se deben implementar estos sistemas de información al usuario, sistemas de ayuda a la explotación y sistemas de integrados de recaudo que le permiten a la autoridad no solo recolectar los recursos producto del servicio de transporte, sino sobre todo la información que le va a permitir a la ciudad o al país planificar de mejor manera el transporte. Y entre esa información que se recolecta está el número de kilómetros recorridos por cada unidad, el número de pasajeros que se lleva, se disminuye la evasión y el fraude, y esto consecuentemente va a permitir que el subsidio que se entregue a cada transportista sea el subsidio justo y adecuado. Porque así como se lo está haciendo de manera quizás general, o como comúnmente se llama logímetro, van a haber inclusive propios transportistas que reciban más de lo que se merecen y otros quizás reciban menos porque han hecho
kilómetros recorridos. Guillermo, partamos de un hecho como describe este informe de Justicia Vial. En Quito, con corte al 11 de septiembre último, la flota del transporte público urbano se compone de 2.320 unidades activas, 296 unidades operadoras municipales, trolebús, ecovía, ecobús, operadoras convencionales 1.832 y alimentadores 192. Quizás no hay un número exagerado de unidades para el Distrito Metropolitano. En su momento hablamos sobre este tema y efectivamente en Quito no es lo que no le hacen falta buses, lo que le hace falta es redistribuirlos de mejor manera, porque hay en ciertos lugares, en ciertas vías, principalmente las longitudinales, en donde hay un exagerado número de buses y mientras tanto en lugares periféricos no existen buses. Entonces el problema no es que hagan falta buses, sino que están mal distribuidos, y justamente esa reestructuración de rutas, que no solo está en la ley, también está en nuestra ordenanza 017, permitiría que esa redistribución, y no solo haríamos más eficiente la ruta, sino que también se cambiaría el modelo de gestión, es decir, en donde la ciudad empieza a tener control de la administración de los buses, es la que recolecta los recursos a través de estos sistemas que acabo de mencionar y que están también en la norma jurídica, y permiten pagar a los operadores de transporte a través de un sistema llamado Sistema de Administración Global, que permite pagar el servicio en base al cumplimiento de parámetros de calidad de servicio, en base al número de kilómetros recorridos exactos que darían estos sistemas informáticos, y permitiría que el servicio mejore sustancialmente. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Y es lo que me temo, y que se ha tenido ya experiencia en esto en otras ocasiones cuando se ha dado este tipo de subsidios o compensaciones, que el transportista o el operador, al recibir ya los recursos seguros que el Estado le va a dar, pues simplemente va a dejar de recorrer kilómetros, y esto quiere decir que a las 7 o 8 de la noche va a desaparecer el servicio, porque ya está recibiendo una compensación, pero nadie controla el número de kilómetros que va a recorrer. Entonces lo lógico, y que mejor dicho lo injusto, porque no es lógico, pero lo que va a suceder, y que ya hemos tenido experiencia en esto, es que 7, 8 de la noche va a desaparecer el servicio, y así evitan hacer recorridos en donde no gastan combustible, pero sin embargo sí están recibiendo un pago por esos supuestos kilómetros que van a recorrer. Entonces eso también es importante que la autoridad lo empiece a prever, porque va a haber un desmedro en la calidad del servicio y una afectación directa al usuario. Guillermo, venimos hablando por años y ha resultado difícil por una decisión política lograr la reestructuración de rutas y frecuencias y la implementación del sistema integral de recaudos. Esto permitiría reducir el costo operativo global y enfocar las compensaciones exclusivamente en tramos y horarios con evidencia de servicio efectivo y demanda real, como dice el informe. Sin duda alguna, esa fue la razón por la que se puso en la normativa jurídica estas disposiciones. En el año 2008, cuando se creó la ley, ya se habló de la reestructuración de rutas, justamente porque se notó que existe una sobreoferta de buses en todas las rutas del país, tanto en el transporte interprovincial como en el transporte urbano. Entonces, por esas razones es que se habló de una reestructuración de rutas, justamente para hacerlas más eficientes. En el caso del transporte urbano de Quito hay rutas que son demasiadamente largas, y en esos trayectos largos tiene partes del recorrido que son en vacío, es decir, no van con muchos pasajeros. Mientras tanto, en otros lugares existe mayor demanda. Entonces, esta reestructuración lo que hace es hacer estas rutas ineficientes eficientes, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y en lo que respecta a los dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos y de video, que también están dispuestos desde el año 2008 y que son de obligatoriedad para que vayan a bordo de cada una de las unidades, tampoco se lo ha hecho. Y en el 2016 se suma otra obligatoriedad, que son los pagos electrónicos, que implica tener estos sistemas de información al usuario, sistemas de administración global, sistemas de ayuda a la explotación y sistemas integrados de recaudo, que tienen como objetivo que estos dispositivos que están instalados en cada una de las unidades, que recogen las incidencias
que pasa en el desplazamiento del bus sean procesados a través de estos sistemas y le den a la autoridad una información valiosísima que les permite planificar la ciudad, planificar el país en temas de transporte y sobre todo crear patrones de movilidad. Esto es justamente lo que dice la norma. Y además, estimado Miguel, la ley establece que estas plataformas tienen que ser interconectables. ¿Qué quiere decir? Que otras instituciones del Estado que no sean de transporte pueden entrar a la data de estas plataformas y recolectar lo que necesitan, como por ejemplo puede conectarse el Ministerio del Interior para saber qué pasajeros van en cada uno de los buses y quizás por ahí pueda detectar alguna banda delictiva. O en este caso, el Ministerio de Finanzas, el SRI o cualquier otra institución se puede conectar a esta data de manera real, en tiempo real. No necesita pedir informes, no necesita que le saquen una información impresa, sino puede conectarse en tiempo real y verificar el número de kilómetros que está recorriendo cada unidad de transporte en cada una de sus modalidades y en base a esa data exacta poder entregar un subsidio. Esa era la razón del por qué se puso estas disposiciones en la normativa y que hasta ahora no se han podido implementar, pese a que son de obligación. E inclusive en el transporte interprovincial e intraprovincial, en los contratos de operación se establece que deben tener estos sistemas. Guillermo, ¿por qué no se lleva a cabo esta reestructuración de rutas y frecuencias? ¿Acaso es una decisión política timorata, no se quiere enfrentar, o simplemente hay temor al establishment, a lo que manejan los dirigentes de la transportación? Mire, hay varias razones por las cuales la reestructuración de rutas es bastante compleja implementarla y muchas veces se recula en las decisiones, al igual que la implementación de estos sistemas. En el caso de la implementación de los sistemas es porque se va a tener una información y un control real sobre el transporte público. Vamos a saber realmente cuántos pasajeros llevan, si es que efectivamente están en déficit o no, porque vamos a saber si efectivamente el negocio es bueno o malo, como muchos suelen justificar indicando que el negocio no es adecuado, no es rentable. Con estos sistemas se puede determinar efectivamente data importante para la planificación. Y en el tema de reestructuración, usted recordará que en el año 2010 nosotros como Justicia Vial pusimos una denuncia sobre la venta de las rutas y las frecuencias conocidas como puestos de trabajo. Entonces, ahí en la reestructuración es posible que ciertas rutas se reduzcan de número de usuarios y ahí va a haber un problema entre vendedores y compradores de rutas o de puestos de trabajo. Y segundo... Que además, si me permite, antes del segundo punto, no se puede vender, eso no es la adjudicación de frecuencias, no es del Estado, como dice la ley del 2008. Por supuesto, las rutas. Pero ¿cómo es que se venden entre ellos? Porque se hacen incrementos de cupo y cuando se hacen los incrementos de cupo se vende el puesto de trabajo, que no es otra cosa que la ruta y la frecuencia. Por eso hay una sobreoferta de buses. En el año 2006 el propio Consejo Nacional de Tránsito determinó que existía un exceso del 200% de buses en las principales vías del país. Entonces, ¿cómo entender que hay más buses de los que se requieren? Es porque empiezan a comercializar los puestos de trabajo, que dicho de otra manera es entregarles una ruta y una frecuencia que el Estado le entrega al transporte a través de una delegación de manera gratuita. Y claramente la ley establece que solo el Estado tiene la capacidad de explotarlas comercialmente. Pero con usufructo de los dirigentes, ¿o no? Por supuesto, de los que comercializan, sin duda. Eso es justamente lo que se ha indicado desde hace muchos años atrás. Entonces, la reestructuración implicaría que algunas de estas rutas el Estado tiene la plena potestad de revocarlas, de revertirlas, en realidad ese es el término adecuado, de revertirlas y de reestructurarlas. Entonces, esto generaría una gran inconformidad entre los que negociaron estas rutas. Pero es importantísimo para el país poder optimizar estas rutas para que sean más eficientes y así el impacto de cualquier incremento en las gasolinas no genere un mayor impacto más que el que está dado por el incremento como tal, y que no se potencie estos incrementos. Sin embargo, reitero,
estos incrementos muy bien puede ser canalizado el subsidio si también se implementaran estos dispositivos y estas plataformas que están establecidas en la norma. Que esa fue la razón de ser del por qué se pusieron en la normativa. Ahora, el control, en el informe se cita el control que debe haber, el número exacto de pasajeros, segmentación de la demanda, origen y destino, kilómetros diarios recorridos, disminución de elevación y el fraude. ¿Por qué no se implementa esa herramienta tecnológica obligatoria que debe implementarse el gobierno a través del Ministerio del Transporte? Debiera disponer a los gobiernos autónomos descentralizados del cumplimiento inmediato de esta disposición que no se ha cumplido hasta el día de hoy. Por supuesto, mire, en la ley determina que todos los servicios de transporte público de pasajeros, esto implica urbano, interprovincial, intraprovincial, deben tener estos sistemas y está vigente desde el año 2021. ¿Por qué no se lo ha hecho? Porque quizás no sienten la necesidad las autoridades de que esto se implemente, cuando en realidad sería una herramienta tecnológica maravillosa para poder, planificar y generar patrones de movilidad como lo establece la norma, y ese era el espíritu de la ley justamente, y que sirve para estos casos específicos el poder focalizar los subsidios de manera individualizada por cada unidad, por cada kilometraje que cada unidad haya recorrido. Entonces creo que lo que se requiere ahora es que la autoridad haga cumplir esta disposición legal y que va a tener un beneficio no solo para esta focalización de subsidios, en donde se entregaría de manera totalmente clara y transparente y que es de justicia para todo el país, porque todos estamos aportando para este pago de subsidio y compensación, y que serviría para transparentar realmente cuántos kilómetros recorre cada una de las unidades e incluso generar mayor justicia dentro del propio sector del transporte, porque habrán buses que recorren más kilómetros y otros que recorren menos, y el que recorre menos va a recibir lo mismo que lo que está recorriendo un bus que sí está prestando su servicio a cabalidad. Por todos estos elementos que señala el presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, por ello, se niegan en el transporte público de pasajeros a tener sistemas integrados de recaudo, pagos electrónicos, disposiciones que no se han cumplido. Por ello, ahí está la explicación. Sí, puede ser parte de la explicación esto, porque además de estos sistemas ayudan a tener un mejor control sobre la operación de los servicios de transporte, y hemos conocido durante toda la historia del país que el sector que menos le gusta que le controlen son justamente las operadoras de transporte. Entonces creo que es importantísimo que se dé cumplimiento a esta disposición legal, porque va a beneficiar en muchos sentidos. Y el primer beneficiario es el propio Estado, los propios gobiernos nacionales, locales o seccionales, porque tendrán una información que es valiosísima para poder planificar las ciudades y el país, una información valiosísima para poder segmentar los subsidios como el que estamos hablando en este momento, o inclusive los subsidios que ya están dispuestos en la ley, como es la media tarifa para los adultos mayores, las personas embarazadas o los niños. Es decir, ya sabemos exactamente a quién hay que subsidiar. Lastimosamente hoy todo lo hacemos en base a una proyección o al ojímetro, para ser más específicos, y eso no es lo adecuado, porque habrán muchos recursos que se están diluyendo. Y más aún, cuando ya existe una motivación económica que se la recibe con seguridad, lo que va a pasar es de que, principalmente en los transportes urbanos, que el servicio va a desaparecer muy temprano, 7, 8 de la noche ya va a desaparecer, porque no les va a convenir seguir recorriendo más kilómetros cuando saben que esos kilómetros que no lo van a recorrer igual van a ser pagados. Entonces ahí vamos a tener un deterioro en la calidad del servicio y evidentemente una afectación al usuario. Y esto, no quiero ser de mal agüero, pero esto va a suceder, y no tenemos la capacidad por parte de las autoridades locales, principalmente en el transporte urbano, para poder verificar el cumplimiento de estos recorridos.
Guillermo, la reestructuración de rutas pudiera ser una forma de optimizar el rendimiento y por tanto el impacto del alza, en este caso del diésel, que no represente un porcentaje mayor al que está indicado en la estructura de costos, y el monto del subsidio no sería tan costoso para el país. ¿Son $600? Sí, en el caso del transporte urbano, ese es el valor que se ha establecido. Entiendo que en las últimas negociaciones se han incrementado esos valores, inclusive para el transporte interprovincial se habla de un acuerdo y hasta de $1,800. Esto ha sido una noticia que me he enterado el día de hoy. Yo estoy fuera del país, pero me he enterado de estas últimas negociaciones. Entonces son valores que se están tomando en base a una negociación y no en base a una data real y que de kilómetros recorridos, que eso debería ser el punto de inicio para cualquier autoridad que se sienta a negociar, saber realmente cuántos kilómetros está recorriendo. Por eso creo que es importantísimo que estos sistemas se implementen y que las rutas se hagan más eficientes, porque si tenemos una ruta que son muy largas o que tienen kilómetros en vacío, es decir, sin pasajeros, por una mala distribución de la demanda, resulta ser que eso potencia el impacto del incremento del combustible, porque sube el costo operacional, pero los ingresos dejan de incrementarse y siguen siendo los mismos por una mala reestructuración de rutas y una mala distribución de la demanda. Entonces creo que es importante que también en este caso Quito, que ya tiene, además de la ley, tiene una ordenanza que habla de la reestructuración de rutas, se la implemente, y así creo que toda la sociedad gana el usuario del transporte, gana el transportista porque es más eficiente, gana el Estado porque deja de entregar subsidios al ojímetro y con una manera más técnica y focalizada, de manera individual inclusive, y sabe que lo que está entregando responde a un número de kilómetros recorridos y no a un promedio que se establece en una negociación sin que tener los argumentos técnicos necesarios para llegar a un acuerdo. Ahora, el problema, Guillermo, es falta de decisión política, incluso para optimizar con los transportistas el uso y el servicio público, porque lo más cómodo, como decía, si se ha llegado incluso a un subsidio mayor a los $600, lo más cómodo es recibir eso, pero no tocar ni rutas, ni frecuencias, ni al sistema integrado de recaudo. ¿De quién depende? ¿Quién debe poner esto orden, incluso para entregar los subsidios? El organismo rector del transporte, el tránsito y la seguridad vial es el Ministerio de Transporte. Lo que debería, a mi criterio, es el señor ministro disponer a través de la Agencia Nacional de Tránsito a todos los gobiernos autónomos descentralizados el cumplimiento de esta disposición que está vigente y que no se lo ha hecho. Esto, sin duda alguna, va a permitir de que lo que hoy vemos como una deficiencia se convierta en una potencialidad para el gobierno. Porque estos subsidios, si es que no se logra equilibrar la estructura tarifaria, van a mantenerse, ya lo hemos dicho, van a estar cerca de un año. Entonces, muy bien se puede esto implementar y podríamos verificar que los subsidios posiblemente se puedan reducir o que se pague de manera justa, inclusive, reitero, para los propios operadores de transporte o los propios transportistas, porque habrán unos que recorren más kilómetros versus que otros que recorren menos. Pero el promediar, estamos utilizando una metodología que se utilizó en los años 80, cuando se implementaron por primera vez los subsidios en el Ecuador, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Entonces no podemos tener un mecanismo de pago desde hace 30 o 40 años atrás. Lo que no entienden los transportistas, le pregunto, Guillermo, es que esto en el mediano plazo puede poner en riesgo la sostenibilidad del servicio. Por supuesto, porque estamos basando su sostenibilidad económica en base a mecanismos que no son los más adecuados o en base a una negociación que no necesariamente está haciendo al sistema más eficiente, sino está haciendo un sistema subsidiado. Y el subsidio no puede aguantar toda la vida. Va a haber un momento dado en que... Claro, es temporal. Esto es temporal. Exactamente. Entonces tienen que hacerse más eficientes, optimizar los ingresos y reducir los egresos.
Y uno de los grandes egresos que tiene el transporte público, principalmente el urbano, es la evasión y el fraude. Hay un 20% de evasión y fraude. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguien de la propia operadora de transporte que se queda con los recursos. ¿Quién es ese alguien? Los conductores, que en vez de reportar 1,000 pasajeros día, por poner un ejemplo, reportan 800 y esa diferencia se queda en el bolsillo de un tercero. Esa ineficiencia no tiene por qué ser pagada ni por el usuario ni por el Estado. ¿Y cómo se reduce eso? ¿Cómo se mitiga eso? Justamente con estos sistemas. Por eso se puso en la ley, por eso se pusieron en las normativas, justamente para hacer más eficiente al sector, ser más eficiente a las operadoras de transporte y que el Estado pueda recibir la data que le permite planificar y generar patrones de movilidad y así poder tener ciudades y países mucho más eficientes en temas de transporte. Bien, muchas gracias como siempre la ilustración desde una visión técnica de la implementación del subsidio y estas deudas pendientes en el país por falta de decisión política, por falta de voluntad política para implementar por un lado rutas y frecuencias y por otro el sistema integral de recaudo. A Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, muy amable Guillermo. Gracias, un enorme gusto. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El Ministerio de Educación